Un niño de apenas 5 años desapareció misteriosamente una tarde helada en Minnesota, mientras jugaba alegremente entre los montículos de nieve frente a su casa. Sus padres lo perdieron de vista por unos minutos, y cuando salieron a buscarlo, Joshua ya no estaba. Nadie pudo explicar cómo desapareció sin dejar siquiera huellas. Sin embargo, 8 años más tarde, su padre hizo un descubrimiento aterrador al mirar bajo la vieja caseta del perro de su vecino. Lo que vio lo dejó paralizado, con el corazón helado. Maple Hollow, un tranquilo rincón en el norte de Minnesota, siempre había sido reconocido por sus inviernos despiadados y su gente solidaria. Con apenas 2,000 habitantes, este pequeño pueblo parecía sacado de una postal antigua. Todos conocían los nombres de los demás, las puertas permanecían sin llave y los niños correteaban libremente entre los patios nevados. Las familias se reunían en las ferias de invierno y compartían pasteles caseros durante las festividades. Era un lugar donde uno se sentía seguro, donde lo impensable simplemente no ocurría. Hasta que ocurrió. Todo cambió aquella mañana, cuando el pequeño Joshua Cutler desapareció. Aquella jornada amaneció con una nevada suave, casi mágica, y Ethan Cutler, su padre, estaba sentado en la cocina rodeado de papeles policiales. Los documentos con informes de búsqueda, declaraciones de testigos y fotografías descoloridas ya se habían convertido en parte del paisaje de su hogar. Eran recordatorios constantes de un vacío imposible de llenar. Cada cierto tiempo, su mirada se perdía en la ventana que daba al jardín delantero. Allí donde Joshua solía construir fortalezas de nieve, ahora solo quedaban sombras y un silencio insoportable. Mientras tanto, Claire, su esposa, se mantenía ocupada limpiando la casa con una dedicación que parecía más un acto de supervivencia emocional. El zumbido de la aspiradora, el chocar de platos, todo servía como un frágil escudo contra el recuerdo doloroso. 8 años habían pasado, pero el ambiente en el hogar seguía congelado en el tiempo, como si esperara que, en cualquier momento, Joshua entrara corriendo por la puerta con las mejillas rojas por el frío. ¿Sigues revisando esos papeles?, preguntó Claire, cruzando el pasillo con una canasta de ropa en brazos. Ethan asintió, hojeando otro montón de informes. Palmer, el detective, mencionó que recibieron un par de pistas nuevas el mes pasado, murmuró. No hacía falta que dijera más. Ambos sabían que esas pistas probablemente no llevarían a ningún lado, pero era lo único a lo que podían aferrarse. Joshua era un niño curioso, inteligente, con cabellos rojos como el fuego y una risa contagiosa. Aquella mañana había rogado salir a jugar entre los árboles que bordeaban su propiedad. Ethan accedió, prometiéndole que lo revisaría en 20 minutos. Pero cuando salió, el niño ya no estaba. Solo quedaban sus huellas a medio borrar por la nieve. La desaparición conmocionó a todo Maple Hollow. Vecinos se organizaron en brigadas, explorando cada rincón del bosque cercano. Algunos incluso rompieron el hielo del lago más próximo buscando señales. La policía interrogó casa por casa. Las jornadas de búsqueda se convirtieron en semanas, y luego en meses. Finalmente, con el corazón roto, las autoridades cerraron el caso. Pero Ethan y Claire jamás dejaron de buscar. Un día cualquiera, mientras Ethan repasaba por enésima vez los papeles, el timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, arreglándose el suéter con una mano, y abrió. Allí, de pie en el porche cubierto de escarcha, estaba Harold Stevens, su vecino. Alto, de unos 40 y tantos años, con cabello gris prematuro y expresión siempre seria, Harold había vivido en Maple Hollow más de 2 décadas. Desde que perdió a su esposa e hijo en un asalto, se había vuelto un hombre solitario, reservado, que apenas saludaba en las reuniones vecinales. «Buen día, Ethan», dijo con voz grave y pausada, cambiando su peso de un pie al otro. «Disculpa que te moleste, pero la tormenta de anoche volvió a tumbar parte de tu cerca. Cayó sobre mi jardín». Ethan se apresuró a disculparse. «Lo siento mucho, Harold. Esa cerca lleva años dándonos problemas».
iré a retirarla en cuanto consiga un nuevo soldador, el mío se rompió y no he podido reemplazarlo. Harold negó con la cabeza, restándole importancia. No parecía molesto, pero había algo en su mirada, una inquietud que Isen no pudo identificar de inmediato. Harold había aparecido en la puerta de Isen con el semblante tranquilo, avisando que la cerca dañada ya estaba reparada. Isen se sintió desconcertado al saber que el vecino había tomado esa iniciativa por su cuenta, aunque le agradeció. Harold explicó que ya estaba en la parte trasera de la casa, trabajando en algo, y aprovechó para resolver el problema. Isen, aún sorprendido, comentó sobre los ruidos que había escuchado esa mañana, imaginando que Harold estaba construyendo algo. El hombre, sin embargo, no entró en detalles. Se limitó a justificar que la cerca, de todos modos, era antigua y que no esperaba que pareciera nueva. Tras agradecerle, Isen observó cómo Harold se alejaba con la misma discreción con la que había llegado. Poco después, Claire entró por la puerta trasera, con el rostro enrojecido por el frío y enredando la bufanda entre los dedos. Al oír que Harold había estado allí para avisar sobre la cerca, y que él mismo la había arreglado, expresó una leve sorpresa. Recordó que hacía mucho tiempo desde la última vez que se reunieron con alguien y sugirió que lo invitaran a cenar en señal de agradecimiento. Isen dudó. Tenía pilas de informes policiales esperando su atención, documentos recientes con nuevas pistas sobre Joshua. Prefería usar esa noche para analizarlos, sin visitas que pudieran desviar su concentración. Aún así, Claire insistió con delicadeza, señalando cuánto se habían aislado en los últimos años. Era verdad, desde la desaparición del hijo, la casa se había convertido en un refugio sombrío donde el dolor se acumulaba junto al silencio. Ella recordó que Harold también cargaba su propia tragedia, había perdido a su esposa y a su hijo en un asalto violento, una década atrás. Desde entonces, el vecino vivía en silencio, encerrado en su soledad. Quizá, sugirió ella, sería bueno que los tres compartieran una comida, no solo por cortesía, sino porque todos entendían, en cierta medida, el peso de la pérdida. Isen no pudo negar la lógica en las palabras de su esposa. Miró los papeles esparcidos sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar la idea de un gesto humano sencillo. Finalmente, aceptó. Al cruzar la calle cubierta de nieve, Isen sintió el aire frío colarse por el cuello de la chaqueta. La casa de Harold parecía aún más desgastada de cerca, la pintura descascarada, el tejado parcialmente cubierto por capas antiguas de nieve no retirada. Tocó la puerta y esperó. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Silencio. Estaba a punto de desistir cuando escuchó un sonido apagado proveniente del patio trasero. Un ruido intermitente de martillazos. Se desvió por el costado de la casa, hundiendo los pies en la nieve espesa, llamando a Harold a medida que se acercaba. Los sonidos lo guiaron hasta una estructura de madera al fondo del terreno, una vieja caseta de perro que recordaba desde sus primeros años viviendo allí. Harold estaba agachado dentro de la estructura, ajustando algo. Al oír la voz de Isen, se detuvo por un momento, como si lo hubieran sorprendido, y enseguida se levantó, colocándose frente a la caseta como si quisiera ocultarla del campo de visión del vecino. El viejo refugio, aunque maltratado por el tiempo, parecía haber sido manipulado recientemente. Harold explicó que lo mantenía por apego a su antiguo perro, Rex, y que conservar ese espacio era una forma de mantener viva la memoria de su compañero. Isen comprendía ese tipo de gesto, había muchas formas de luchar contra el olvido. Cerca de allí, una nueva estructura de madera, aún sin terminar, delataba un proyecto reciente. Harold reveló que estaba pensando en adoptar un nuevo perro y que llevaba algunas semanas trabajando en ello. Isen elogió el esfuerzo, especialmente considerando la dureza del invierno. La conversación derivó hacia recuerdos sobre la crianza de perros en el pasado, y poco a poco Harold parecía más relajado, menos tenso. Isen aprovechó el momento para invitarlo a cenar esa noche y se ofreció a ayudarlo a terminar la nueva caseta ese mismo día.
También propuso acompañarlo a un criador local, sugiriendo que eligieran juntos un nuevo animal. Harold aceptó la idea tras reflexionar un instante y le agradeció. Durante la conversación, Ethan notó que el vecino lanzaba miradas furtivas hacia la vieja caseta de perro. Había algo en el comportamiento de Harold que no parecía del todo natural, una inquietud disfrazada bajo una fachada de calma. Pero Ethan apartó ese pensamiento, atribuyéndolo a la timidez y al prolongado aislamiento de Harold. No era fácil retomar la vida social tras tanto sufrimiento. Se despidió y regresó a casa, prometiendo encontrarse con él más tarde para visitar al criador. Pero a medida que se alejaba, cruzando la calle helada, sintió una punzada persistente de incomodidad. Había algo en esa caseta, o quizás en la manera en que Harold había reaccionado a su presencia, que dejaba una sensación difícil de ignorar. Como si hubiera algo más escondido bajo esa estructura de madera envejecida, algo que no debía ser descubierto. Nada en la interacción con Harold había sido abiertamente sospechoso. Había sido cordial, aunque con esa rigidez social que le era habitual. Aún así, algo parecía fuera de lugar. Tal vez era solo la rareza de ver a aquel vecino tan retraído de repente haciendo planes para adoptar un perro, o el hecho inusual de que alguien se dedicara a la carpintería en medio de la nieve. De cualquier forma, Ethan intentó apartar esos pensamientos en cuanto llegó a la puerta de casa. Las personas lidian con el duelo de maneras distintas, reflexionó. Si Harold finalmente estaba dando pasos para seguir adelante, eso solo podía ser algo positivo. Entró en la casa, quitándose la nieve de las botas y colgando la chaqueta. En la sala, Claire organizaba los cojines del sofá y recogía revistas que se habían acumulado durante la semana. Al saber que Harold había aceptado la invitación para cenar, sonrió con un alivio genuino. Lo marcarían para las 6 de la tarde. Mientras colgaba la chaqueta, Ethan compartió que Harold también estaba construyendo una nueva caseta para perro y pensaba adoptar una mascota. Claire se mostró visiblemente sorprendida, pero contenta. Aquello reforzaba lo que ella había dicho: la soledad deja huellas silenciosas, y un animal puede ser un vínculo para la reconstrucción emocional. Era un pequeño paso hacia la sanación. Ethan volvió a la mesa del comedor, donde los informes policiales aún esperaban su atención. Confesó que la decisión de Harold lo había tomado por sorpresa. Aquella vieja caseta de perros siempre había estado allí, casi como un monumento a un tiempo perdido. Claire, sin embargo, solo repitió que cada quien encuentra su propia manera de seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, mencionó que necesitaban ir al supermercado, la despensa estaba casi vacía y quería preparar algo especial para la cena. Ethan suspiró discretamente. Esperaba usar esa mañana para revisar los archivos más recientes del caso de Joshua, organizar sus pensamientos antes de que la rutina pesada de la nueva semana se impusiera. Claire, por su parte, sugirió que él se encargara de las compras, ya que ella planeaba limpiar la casa con más esmero. Recalcó que no conducía bien en esas condiciones climáticas, y que caminar o tomar el autobús con ese frío sería impracticable. La mirada de ella contenía una esperanza tenue, algo raro en los últimos años. Pedía poco, y ese día, había sido ella quien dio el primer paso para rescatar una conexión humana. Ethan no pudo negarse. Aceptó salir a hacer las compras, justificando que aún tendría tiempo antes de que Harold estuviera listo para visitar el criadero. Podía traer los víveres, ayudar a Claire, y después cumplir su promesa. La gratitud en su sonrisa valió el sacrificio de la mañana que él había planeado. Claire se apresuró a hacer una lista de compras, anotando artículos mientras revisaba la despensa y examinaba la nevera. Ethan, por su parte, volvió a calzarse las botas y salió, abriendo un camino en la nieve con la pala hasta la entrada del garaje. Ya en el coche, encendió el motor y lo dejó calentar durante algunos minutos. El vapor de su aliento subía en pequeñas nubes mientras observaba la calle silenciosa. Pero antes de poder salir, notó que Harold cruzaba la calle en su dirección. El vecino se acercó a la ventana del coche, haciendo una señal con la mano. Ethan bajó el cristal y entonces supo que Harold había cambiado de planes.
Dijo que había recordado un compromiso con unos amigos esa mañana y que tendría que cancelar la visita al criadero. Aún así, aseguró que vendría a la cena. Ethan asintió, algo sorprendido por la revelación. Harold rara vez mencionaba tener vida social. Respondió con naturalidad, diciendo que él mismo iba al supermercado, y que entonces se verían a las 6. Harold agradeció, se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, sus pasos hundiéndose lentamente en la nieve intacta. Ethan lo observó durante unos segundos más, con una ligera incomodidad creciendo en su pecho. Algo en esa excusa sonaba demasiado improvisado. Pero apartó la duda con un suspiro. Había otras prioridades en ese momento, y, por ahora, el enfoque era la cena. Al menos, eso era lo que quería creer. Ethan observó a Harold alejarse, y esa sensación molesta regresó como una neblina fina que se instala sin previo aviso. Durante todos esos años como vecinos, nunca había oído a Harold mencionar amigos, mucho menos reuniones sociales. Pero, claro, tampoco habían mantenido una relación cercana desde las pérdidas que ambos arrastraban. Cada familia se había replegado en su propio dolor. En el camino al supermercado, la mente de Ethan oscilaba entre recuerdos del caso de Joshua y notas mentales sobre la lista de compras. La tienda estaba sorprendentemente tranquila para ser un sábado, tal vez porque el noticiero había alertado sobre una nevada más intensa ese día. Con método y rapidez, fue marcando cada artículo de la lista, añadiendo algunos que Claire había olvidado, pequeños detalles, pero que demostraban cuánto aún se preocupaba por los hábitos de ella. Afuera, el cielo se volvía más oscuro y amenazante. Las nubes densas formaban un techo pesado, presagiando que la nieve no tardaría. Cuando Ethan ya cargaba las bolsas en el maletero del coche, vio pasar un vehículo familiar por la carretera principal. Reconoció de inmediato el sedán azul de Harold. Las ventanas estaban lo bastante claras como para ver que iba solo, y se dirigía en sentido opuesto al vecindario. La carretera que Ethan tomó coincidió por unos minutos con la ruta de Harold, y sin proponérselo, terminó siguiéndolo a distancia. Poco después, vio el coche del vecino girar hacia el estacionamiento de Northwoods Kennels, el mismo criadero que había mencionado esa mañana. Ethan redujo la velocidad, observando la escena con extrañeza. Harold había cancelado la visita, diciendo que vería a unos amigos. Sin embargo, allí estaba, en el criadero, solo. Ethan pensó en detenerse también, tal vez confrontarlo de manera casual. Pero, ¿qué diría? No tenía derecho a cuestionar un simple cambio de planes. Quizá Harold solo prefería hacerlo solo, sin sentirse presionado por otra opinión. O tal vez realmente iba a encontrarse con alguien allí. Aún así, había algo en esa mentira sin sentido que molestaba. ¿Por qué mentir sobre eso? Si Ethan se había ofrecido a ayudar, ¿por qué rechazarlo e incluso inventar una excusa? El pensamiento siguió dando vueltas en su mente hasta que regresó a casa. La nieve comenzaba a caer otra vez, cubriendo la entrada mientras descargaba las bolsas. Claire estaba en la cocina, ya con las mangas arremangadas, preparando los ingredientes para la cena. Recibió las bolsas con una sonrisa y un comentario sobre lo temprano que había vuelto. Ethan le contó lo que había visto. Dijo que vio a Harold en la perrera, a pesar de haber cancelado diciendo que tenía otros compromisos. Claire se detuvo un instante, procesando la información, pero pronto lo desestimó. Comentó que quizás Harold solo quería echar un vistazo primero, tomar la decisión por su cuenta. Ethan asintió en voz baja, pero la sensación de incomodidad persistía. Mientras guardaban los víveres en la alacena, Ethan miró por la ventana y vio el coche de Harold llegar a su garaje. El vecino salió y abrió el maletero, revelando una gran jaula metálica con un pastor alemán dentro. La distancia no permitía ver al animal con claridad, pero el pelaje inconfundible dejaba pocas dudas. Comentó con Claire, que también se acercó a la ventana. Ambos observaron mientras Harold intentaba maniobrar la pesada jaula a través de la nieve. El perro se movía nerviosamente, haciendo la tarea aún más difícil. Ethan notó el esfuerzo y decidió cruzar la calle para ayudar.
Antes de que Claire pudiera responder, ya se estaba calzando los zapatos y abriendo la puerta. Llamó a Harold al acercarse, ofreciéndole ayuda. El vecino se giró bruscamente, su rostro mostrando sorpresa por un instante antes de adoptar una expresión rígida. La respuesta fue seca, casi cortante. Agradeció, pero rechazó la ayuda. Dijo que todo estaba bien y que lo vería en la cena. La despedida parecía más una invitación al alejamiento que una cortesía. Ethan dudó, sorprendido por la frialdad. Pero respetó el límite impuesto y regresó a casa. Claire lo miró preguntando con los ojos, y él respondió con un simple encogimiento de hombros. Harold no quiso ayuda. Claire comentó que a algunas personas no les gusta aceptar apoyo, que eso puede hacerlas sentir débiles. Ethan estuvo de acuerdo, pero algo dentro de él le decía que no era solo orgullo. Había algo más, algo mal explicado en esa secuencia de actitudes. La tarde transcurrió lentamente. La nieve seguía cayendo, cubriendo Maple Hollow con otra capa silenciosa de blanco. Ethan volvió a los documentos del caso, por fin consiguiendo un momento de concentración. Las páginas, sin embargo, se sentían tan frías y frustrantes como antes. El caso de Joshua seguía siendo un rompecabezas sin suficientes piezas, ninguna pista nueva, ningún indicio confiable. Solo el mismo silencio. Harold se levantó de la mesa con una prisa poco disimulada. Evitó el contacto visual, sus movimientos eran torpes, casi desesperados, como si deseara desaparecer de la casa sin que nadie hiciera preguntas. Tomó su abrigo con manos tensas y, tras un breve gesto de despedida, salió por la puerta principal, perdiéndose entre la oscuridad y la nieve que caía con fuerza creciente. La casa quedó sumida en un silencio incómodo. El aire parecía más denso, como si el ambiente mismo respondiera a la tensión que había dejado tras de sí. Claire y Ethan permanecieron en sus lugares, quietos, escuchando los sonidos del hogar como si esperaran oír algo más allá del murmullo del viento tras los cristales. Ethan se dirigió a la ventana del comedor. La visibilidad era escasa, pero alcanzó a distinguir algunas luces al fondo del patio de Harold. Un resplandor débil, como si proviniera de algún objeto metálico bajo la nevada. Algo no encajaba. Sin emitir palabra, buscó su abrigo y una linterna. El frío lo envolvió apenas cruzó la puerta, y la nieve crujió bajo sus botas mientras cruzaba la calle. La casa de Harold parecía aún más callada que antes, como si su interior estuviera vacío de presencia humana. Ethan rodeó la casa con cuidado, evitando la luz de las ventanas, guiado por una sospecha creciente. En el patio trasero encontró la jaula. Era la misma que había visto horas antes, aún colocada junto a la cerca. Pero ahora estaba vacía. Se aproximó con cautela, iluminando el interior con la linterna. No había rastro del perro. Ni un sonido, ni una sombra que se moviera. La estructura metálica estaba limpia, como si no hubiera albergado a ningún animal. El suelo a su alrededor contaba otra historia aún más inquietante. Las únicas huellas visibles eran las de Harold. Marcas que indicaban que había entrado y salido del lugar, pero ninguna pisada más pequeña, ninguna señal de patas, ni siquiera un surco en la nieve que sugiriera que el animal hubiera sido trasladado. Permaneció allí varios segundos, inmóvil, mientras la nevada se intensificaba sobre su cabeza. Algo estaba profundamente mal. Recordó el rostro de Harold durante la cena, la tensión en sus hombros, el temblor apenas perceptible en su mano al sostener la copa. La urgencia por marcharse, la mirada vacía al mencionar al perro. De pronto, la imagen del pastor alemán que creyó haber visto esa tarde comenzó a difuminarse en su memoria. Ya no estaba seguro de lo que había visto. ¿Y si nunca hubo un perro? Levantó la vista hacia las ventanas iluminadas de la casa de Harold. No se percibía movimiento alguno dentro. El frío empezaba a calarse en sus huesos, pero lo que lo impulsó a dar la vuelta no fue el clima, sino el peso de la incertidumbre que se había instalado en su pecho. Regresó a su casa sin apuro, sumido en pensamientos. Claire lo esperaba al entrar, su expresión cargada de preguntas que no necesitaban ser formuladas. Bastó con el gesto de Ethan, una leve sacudida de cabeza, para que ella comprendiera que algo no estaba bien. La jaula estaba vacía. No había perro. No había explicación. Esa noche, mientras Claire subía a descansar y la casa quedaba en penumbra,
Ethan permaneció solo en la sala, repasando cada detalle en silencio. Algo oscuro se ocultaba tras las paredes de la casa vecina. Algo que, como la nieve que seguía cayendo afuera, avanzaba lento pero imparable, cubriendo todo con un manto helado de sospechas. ¿Qué secretos esconde Harold? ¿Y cómo afectarán esos secretos a Ethan y Claire? No te pierdas la siguiente parte de esta historia, donde la verdad empieza a desvelarse, y las decisiones de ayer empiezan a cobrar su precio.